Queridos hermanos, ayer decíamos de pasada, contemplando la palabra de Dios, que es importante, como decía Salomón en ese momento, reconocer lo que Dios hace en nosotros. Eso es lo importante, la comunión con Él. Si tenemos dones, si tenemos carisma, si hemos podido hacer algo bueno en la vida, superar los males que nos acechan, lo debemos dar como cumplido gracias a la intervención del Señor, lo que habitualmente se dice en nuestro lenguaje según los países de América, ¿no? Si Dios quiere, Dios en el medio, dicen los mexicanos, por ejemplo, saber que la acción, necesitamos la acción de Dios, no a manera supersticiosa, porque creo que queda bien paleso, queda bien patente que la Biblia nos explica que se requiere de la colaboración del hombre. Dios pide las causas segundas, el Evangelio, por eso Jesús siembra, anuncia la palabra de Dios, pero no se queda en un solo lugar a que concentrar todo, sino que va anunciando, va dejando testigos, y todos de alguna manera, como ese número a partir del 1503 que los invité a leer sobre la enfermedad, nos recuerda, todos tenemos que también, aunque no hagamos directamente milagros, hacer presente el reino. Y el reino es una buena noticia de salvación y sanación, en lo que es la antropología bíblica, el basar, el nefesh y el ruaj, el cuerpo, lo que nosotros llamamos psicología, y lo espiritual, una sanación que radica en Cristo y que se da a la manera humana después del pecado original, de manera imperfecta, porque a la sucesión de un problema a veces viene otro, pero nosotros siempre tenemos que testimoniar el amor de Cristo. Lo que tenemos que hacer es el consejo que le da David a Salomón y que al final de su vida, en la vejez, no cumple, que es: no apartes tus pasos de los pasos del Señor. Recordemos que el mandamiento más grave de los 10 mandamientos, el incumplimiento más grave, es contra el primer mandamiento. Cuando nosotros llamamos Dios a lo que no es Dios, subvertimos el orden natural de las cosas, destartalamos la realidad cuando Dios no es Dios. Entonces, cuando Dios no es Dios, se van como corriendo los criterios y como se van desarmando las cosas en nuestra vida. Y eso es lo que le pasa a Salomón, que su corazón no es lo que a nosotros nos llama la atención, pero en ese momento era un problema cultural y era lo típico en los reinados, también en el pueblo de Israel, la cantidad de esposas y demás, porque eso eran muchas veces alianzas políticas, sino que esas esposas hacen que el rey consienta que su corazón se desvíe, edificando y adorando a dioses que no son Dios, violando el primer mandamiento, adorando demonios, como dice el Salmo, que después va a repetir en el Nuevo Testamento Pablo, que los dioses con minúsculas son demonios, porque el demonio busca corromper la religiosidad natural de las personas para esconderse atrás de eso y que de alguna manera le rindan culto, destruyendo el orden que Dios ha establecido con la creación. Por eso esas ermitas que van haciendo los altosanos hace que la infidelidad lleve a la destrucción del reino en las raíces, en las raíces que tienen que estar cimentadas en el culto a Dios y básicamente en la conducta que esa relación y ese culto a Dios generan. La promesa de la casa de David es muy importante porque de ella va a descender Jesús, el Mesías. Por eso también Dios tiene misericordia y le dice al rey que en vida tuya no, pero ya con su hijo se va a plasmar la división, la caída, ya va en picada la monarquía. Por eso no hay que poner la esperanza en los hombres, en las cosas materiales. No nos olvidemos de ese pasaje del Antiguo Testamento que dice: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. Tenemos que confiar solamente en el Señor, antes y ahora también, siempre. Y por otro lado, tratar de siempre enderezar nuestros corazones. No es que los paganos estén excluidos de la misericordia de Dios, sino que están invitados a la misericordia de Dios, como vemos en el texto que la liturgia nos trae en el Evangelio. Jesús está en el extranjero,
está en Fenicia, y va un poco ocultamente porque también la fama de sus milagros se ha extendido a los pueblos vecinos, ¿no? Y viene esta mujer que nos da también, además de esta lección de universalismo, que la religión no es una cuestión de raza, no es solo para el pueblo de Israel, sino para todos los que están abiertos de corazón, como dice también la misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento: muchos de Oriente y de Occidente vendrán y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob. Es sin ser de la raza judía, la universalidad de la salvación, el problema que tiene, el primer problema serio con el cual se tiene que enfrentar la Iglesia en el Concilio de Jerusalén, que imponerle a los paganos, ¿no es cierto? Y acá vemos que ya Jesús abre la gracia. ¿Cuándo? Cuando hay una conducta objetiva. Por eso nosotros nos tenemos que salvar a través de la revelación y de los mandamientos. Y el que no practica una religión, pero tiene buena intención, tiene buena conciencia, recta conciencia, Mateo 25. Por eso dice Jesús: vendrán las naciones, es decir, los paganos, los que no son judíos, y también el rey se sentará y los separará como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y a los de la derecha le dirán: vengan benditos de mi Padre, porque tuvieron una conducta buena. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, las obras de misericordia, ¿no? Y por otro lado, vayan al fuego eterno los que no, cuando tuve hambre no me... ¿Y cuándo van a decir los dos? Cuando el más pequeño lo tenía, yo lo tenía. Cuando ayudaste al más pequeño, a mí me ayudaste. Esa es la coherencia interna de la palabra de Dios. Se llama analogía de la fe, la coherencia interna de la palabra de Dios. Y por eso esta mujer tiene la conducta adecuada, tiene la fe, no tiene la ciudadanía israelita, diríamos nosotros, no tiene el bautismo, pero tiene la fe. Entonces Jesús puede llegar ahí y le dice: qué grande es tu fe, andá. Y fíjense, un exorcismo a distancia. Jesús no hace ningún ritual, sino que dice: ve, cuando la mujer llega a su casa de una pagana, porque la hija era pagana también, nos damos cuenta de la dimensión de la fe. Y termino, un tema, la oración. Cuando la oración es sincera, cuando la oración no quiere ser un truco de magia, que quiere manipular a Dios y hacer que la fe y la fuerza de lo espiritual sea una póliza contra todo riesgo, de alguna manera, antropologizándolo, es como que Dios cambia, porque Jesús primero se pone duro. Dice: yo he sido enviado para el pueblo. Se lo dice con una metáfora que se usaba en la época. Los paganos eran considerados perritos, no cachorros, como traduce acá está bien, perritos chicos. No se entendía como algo tan peyorativo como suena alguien si vos le decías a otro perro, ¿no? Pero en la época de Jesús a los paganos se les decía perro, los judíos les decían perro. Entonces Jesús le dice: no está bien tirar el pan de los hijos a los perritos. Y la mujer le dice: sin embargo, los perritos comen la miga que cae del pan de la mesa de los hijos. Y dice: qué grande es tu fe. ¿Se dan cuenta? Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, cambia de opinión. Cuando nosotros rezamos bien, cuando nosotros nos rezamos supersticiosamente y sobre nosotros mismos, somos capaces de hacer, entre comillas siempre, ¿no? Estamos hablando de Dios. Somos capaces de hacer cambiar a Dios. La oración, si cambia a Dios, ¿no te va a cambiar a Dios? Yo rezo mucho, Padre, y no cambia nada. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? La oración, qué importante. Lo dejamos ahí, nos encomendamos al Señor, le pedimos a Santa Josefina Baquita en este día, en esta jornada de la Iglesia Universal, donde pedimos y reflexionamos sobre la trata de personas, la esclavitud moderna. Josefina Baquita, una sudanesa que sucesivamente fue vendida como esclava, terminó en Roma, en el colegio de las Canosianas. Las hermanas Canosianas al fin del siglo XIX la admitieron en la comunidad, tuvo una vida ejemplar, mucho sufrimiento con una enfermedad, seguramente por todas las esclavitudes y las penurias que tuvo que pasar, la falta de alimento. Murió con 78 años, igual para fin del siglo XIX bastante, pero con mucho sufrimiento. Dice la biografía de ella que a veces soñaba inclusive y decía: aflójeme en las cadenas, aflójeme en las cadenas.
Y sin embargo, cuando le preguntaban, dice que aún con tremendísimos dolores nunca se quejaba. Y cuando las hermanas le preguntaban cómo estaba, ella decía como Dios desea, como Dios desea. Y si Dios desea algo, está bien siempre. Qué grande también la fe de esta religiosa, ¿no? ¿Cuántas esclavitudes modernas hay hoy? Si la humanidad abolió la esclavitud, ¿y cuántas otras esclavitudes todavía quedan? ¿Cuántas veces también nosotros nos hacemos esclavos y cuántas veces como Salomón andamos haciendo ermita por los montes? Cuidado a quien le ponemos ermita, y cuidado y sobre todo si hacemos una ermita de nosotros mismos. Que la Santísima Virgen, que la intercesión de Santa Josefina nos enseñen a profundizar cada vez en el camino del Evangelio y de la oración. Pedimos especialmente por la trata de personas.